personas no suelen o no tienen esa costumbre o esa rectoría de poder hacer un presupuesto. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar Economía Popular. A ver si nos identificamos, Katiuska, con esta estadística de Asbank. Según un estudio de la Asociación de Bancos del Perú, Asbank, aproximadamente 6 de cada 10 peruanos gasta más de lo que gana. Y es una situación recurrente. No lo dudo. Hay muchos que estamos muchas veces en esa situación. No llegan a fin de mes, es una cifra, Rascando creo, la olla. universal. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Julia Soto Deza, directora de Economía de la Universidad César Vallejo, justamente para que nos explique el tema que ya hemos mencionado antes de la pausa, que son los gastos hormiga, fantasma y vampiro. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, exitosa. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos y bueno, estoy muy atenta escuchando justamente las preocupaciones, no solamente que tienen todas las familias, creo, a nivel nacional, sino principalmente aquellas de menores recursos económicos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo identificar qué tipos de gastos son aquellos que se los llama hormiga, el fantasma y el vampiro? Porque muchas veces decimos, ¿en qué se va mi plata? Si yo no he gastado mucho, si esto no me costó demasiado, ¿por qué no tengo plata? Lo que pasa es que las personas no suelen o no tienen esa costumbre o esa rectoría de poder hacer un presupuesto. Yo les comento, por ejemplo, tuve la suerte, digo yo, de enseñar a docentes economía general, y cuando hablábamos de la canasta básica familiar, entonces ellos salieron a hacer trabajo de campo al mercado y me preguntaban, ¿también tengo que presupuestar el pan? ¿No? También tengo que presupuestar la propina, también tengo que presupuestar el maquillaje que compra mi esposa. Entonces, no estamos acostumbrados a hacer un presupuesto real de los gastos desde el hogar. Entonces, de ahí vienen todas las fugas, que ustedes le han puesto nombres, ¿no? Todas las fugas del dinero y no saben realmente, llegan a fin de mes y no saben realmente en qué han gastado. ¿En qué se fue la plata? Exacto. Hay que detallar exactamente los gastos hormiga, porque yo sé de los gastos hormiga que son esos gastos que puedes hacer día a día, ¿no? Una agüita, de repente, un chiclecito, colaboras de repente con alguien que se sube al carro. Pero ¿qué es un gasto vampiro? ¿Qué es un gasto fantasma? A ver, un gasto fantasma generalmente es el gasto que realmente no lo tienes programado. Es un gasto que prácticamente se escurre dentro de tus gastos propios y que no lo ves, simplemente llegaste a fin de mes y no lo ves y tú dices, ¿en qué gasté? No lo tenías programado, ni siquiera te enteraste o no te diste cuenta en qué lo gastaste, ¿no? Y entonces la preocupación es grande. ¿Y el gasto vampiro? Mira, realmente no sé a qué le han denominado el gasto vampiro, ¿no? El gasto vampiro, si hablamos de vampiro, está chupando la sangre, o sea, está chupando todo el presupuesto, yo quiero entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces, y reitero nuevamente, ¿cómo es que nosotros no estamos acostumbrados, las familias común y corriente, a presupuestar? Entonces, el hormiguita, como tú decías, subo al micro, en el trayecto del carro subieron a vender chicles, subieron a cantar, subieron una serie de acciones durante el trayecto de mi casa, del trabajo a mi casa. ¿Y cuánto he dado? He dado 10 soles. ¿Y cuánto me costó el pasaje? 3 soles 50. Mejor hubiera tomado mi taxi, ¿no? Entonces no me doy cuenta. Luego el fantasma. El gasto fantasma es aquel que tú quieres buscarlo, pero no lo encuentras, o sea, te das cuenta, oye, ni me acuerdo en qué gasté, ni recuerdo en qué gasté. Yo tenía 50 soles en mi cartera para la semana y al
Ya al cuarto día ya no tenía nada, no recuerdo en qué gasté. ¿A dónde se fue ese gasto? Y el vampiro es aquel que los gastos exceden y como yo les explicaba, comúnmente pues diríamos, ha chupado todo el presupuesto y no sabemos a cómo hemos llegado a fin de mes y tenemos cuentas por pagar. Tenemos gastos que se han realizado de manera excesiva y que realmente han cogido todo el presupuesto y no nos damos cuenta. Pero por ejemplo, para tener una mejor salud financiera, señora Soto, ¿por dónde debemos comenzar? Bueno, yo sé que siempre nos aconsejan por el ahorro, pero ahorro es complicado hacer si es que ni siquiera sabemos estructurar nuestros gastos. ¿Cómo podemos aprender al menos un ABC básico de hacer una lista de gastos para evitar estas situaciones del gasto hormiga, el fantasma o el vampiro? ¿Por dónde podemos empezar? Primero hacer una lista de las cosas prioritarias. Y las cosas prioritarias es la alimentación, ¿no? Prioritario. Es ahora que viene la escolaridad, la educación, ¿no? Entonces, todos esos gastos prioritarios que son necesarios para la vida diaria y para sobrevivir y para estar bien, hay que enumerarlos. Primer punto. Segundo punto, hay que hacer un inventario de lo que tenemos. No hay que gastar y llenarnos de cosas de lo que no necesitamos. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Según las estadísticas, solo el 60% del closet, de lo que tienes en el closet, lo utilizas durante el año. Y el 40% ni lo miras. ¿Qué hacemos acumulando cosas y comprando cosas? Y el tercer punto, aunque te parezca mentira, siempre debe haber una educación financiera y el ahorro sí tiene que estar presente. Y te lo digo porque el ahorro no solamente es un acumulado pequeño, mediano, grande, de acuerdo a tus posibilidades, porque sirve hasta para emergencias. ¿Qué pasa si te da un cólico y te tienen que operar y tú no tienes seguro? ¿De dónde sacas en ese momento? Que vamos a hacer una apoyada, que bueno, hay solidaridad, o etcétera, pero las familias tienen que aprender, mira, y yo celebro muchas de las, y espero con mucho respeto decirlo, pero el tema del diezmo, ¿cómo se ordenan las familias y entregan el diezmo? ¿Por qué no nos ordenamos y hacemos ese diezmo dentro de la casa que sirva para el ahorro? Es importante, esos tres aspectos yo creo que son fundamentales. Primero, priorizar las cosas. Segundo, ordenar qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. No hay que acumular, el consumismo no es importante, hay que buscar un equilibrio en el consumo. Y finalmente, el ahorro sí es importante, así sea un sol, tienes que ponerte que tengo que ahorrarlo y es como si no fuera mío. Tengo que entender que eso no es mío y tengo que ahorrarlo y tengo que guardarlo para las necesidades de emergencia, por ejemplo. Así es. Ahora, ¿cómo aprendemos a priorizar los gastos? Porque veía una crítica en las redes sociales de que hay personas que tienen un iPhone, que tienen grandes artículos tecnológicos, pero que tienen problemas en los dientes y no pagan por un buen dentista, por ejemplo. O que tienen su carro y la casita está todavía sin techar. Entonces, ¿de qué dependen las prioridades para tener un estilo de vida próspero, pero sobre todo que se tenga en cuenta lo básico que es la salud y la educación? Bueno, eso es cultural, eso es parte de la educación de cada hogar, de la educación financiera, que podamos ir asumiéndolo dentro de la casa, ¿no? Porque la primera economía es la economía doméstica. Y en la economía doméstica tenemos varios aspectos que cuidar. Primero es hacer un presupuesto, nos agrade o no nos agrade, así tengas los pocos recursos que tengas, tienes que hacer ese presupuesto para ver con qué cuentas. Y ahí es donde te vas a dar cuenta cuál es la prioridad del gasto, ¿no? Cuánto vas a tener para el mercado, cuánto vas a tener, por ejemplo, para pasajes, cuánto vas a tener para el refrigerio del niño que va al colegio. La prioridad tiene que ser la alimentación.
Y ahí viene otro caso. Una alimentación de calidad no necesariamente es cara, ¿no? Aprender también cómo es que tenemos que alimentarnos. No porque tengo que comprar el de tal marca o el tal empaquetado, es mejor alimentación. No, es ver que cómo es que me voy a alimentar. Y eso en el país, y ahí viene una reflexión, no nos sabemos alimentar. A veces gastamos cosas que no corresponden para una buena alimentación, ¿no? Dice que el plato tiene que estar compartido en 3 partes, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son estas partes de proteínas, de vitaminas, qué es lo que tiene las proteínas, las vitaminas, los minerales que necesitamos. Entonces la alimentación es prioritaria, pero también hay que saber alimentarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces comemos pescado en la casa? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Y qué tipos de pescados? Un pescado azul, ¿qué te da? Omega 7, te da omega 3, que son los que alimentan. ¿Y cuáles son? El jurel, el bonito, o sea, un robalo, un ojo de uva, no necesariamente. La anchoveta, son pescados que te alimentan y son pescados cómodos. Entonces hay que saber alimentarnos. Entonces ahí tú vas a ver que vas a ahorrar inclusive de comprar cosas que no son necesarias, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la comunicación Muchas alcanzada, doctora gracias. Julia Soto Deza, por esos importantes consejos de cómo reestructurar nuestra economía para evitar estar pasando por colapsos constantes cada fin de mes y saber cómo llegar para al menos pagar las deudas básicas. Gracias por la comunicación. Ha sido la doctora Julia Soto Deza, directora de Economía de la Universidad César Vallejo.